¿Qué tal? ¿Cómo están? En el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hemos querido contribuir a una reflexión sobre este momento tan particular de la sociedad chilena, en donde confluyen tensiones asociadas a demandas de transformación del sistema político y los efectos de la pandemia. Queremos hacerlo desde el lugar que nos resulta más propio, es decir, mirando el presente desde el pasado para pensar sobre el futuro. Queremos hacerlo también desde una perspectiva eminentemente universitaria, es decir, desde la reflexión crítica, desde el aporte de las ciencias y en el reconocimiento a la diversidad. Para tal efecto, en el Instituto creamos un observatorio histórico-político cuya misión es pensar desde una perspectiva interdisciplinaria la coyuntura desde la historia. Parte de esa tarea es un esfuerzo a contribuir a un diálogo y para tal efecto hemos invitado a un conjunto de destacados académicos y académicas para que nos ayuden a esta reflexión sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso queremos invitarlos a participar en nuestro ciclo Conversaciones en el Observatorio. En esta oportunidad el tema es el medio ambiente y tenemos un gran invitado, Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de nuestra universidad. Marcelo Mena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, encantado y gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en esta oportunidad. Las discusiones académicas sobre las relaciones entre medio ambiente y desarrollo son un tema de debate muy antiguo. En 1972, un año antes de la primera gran crisis del petróleo, el Club de Roma publicó el famoso informe Los límites del crecimiento económico, elaborado por Donella y Dennis Meadows, en donde se pronosticaba que en un lapso de 100 años los recursos naturales disponibles en la Tierra colapsarían. Ese informe fue intensamente criticado, fundamentalmente por economistas. Criticaron la metodología, muy malthusiana, o sea, el problema se limitaba básicamente a la relación entre crecimiento de la población y recursos naturales, y se criticó también la ausencia de la incorporación de variables como por ejemplo el cambio tecnológico y su capacidad de reemplazo de los recursos naturales. En los 10 años siguientes siempre se elaboraron informes y ya en el 2002, a 30 años de la publicación del primer informe, la reflexión del informe se comenzó a centrar en temas como, por ejemplo, el calentamiento global. En los años 70 no había otro paradigma relativa al desarrollo industrial. Independientemente si se trataba de países socialistas, capitalistas o subdesarrollados, el ícono del progreso eran las chimeneas. Y si las chimeneas echaban mucho humo,
era como mejor, más progreso. Ha pasado mucho tiempo. No obstante, aunque el debate público a nivel global se ha extendido y los acuerdos a los cuales se han llegado son muy importantes, pensemos, por ejemplo, en el protocolo de Kioto, antecesor del Acuerdo de París del 2015, a pesar de la acumulación de evidencia científica sobre los efectos del cambio climático, siempre sigue existiendo resistencia o personas o instituciones o gobiernos que lo niegan. El protocolo de Kioto fue negociado por el gobierno del presidente Clinton, pero el gobierno siguiente, el del presidente George Bush, decidió excluir a Estados Unidos de ese protocolo en el 2011. Lo mismo ocurrió con la negociación del Acuerdo de París, en donde, como sabemos, el presidente saliente de Estados Unidos, Trump, sacó a Estados Unidos en el 2017. La esperanza con el nuevo presidente Biden es que Estados Unidos, que es uno de los principales emisores de CO2, vuelva al Tratado de París. El tema, por lo tanto, es extraordinariamente relevante, complejo. Es un tema que, al menos en la región, sabemos que afecta la vida cotidiana de las personas. Cualquiera de nosotros que vive en la costa sabe que las marejadas se hacen cada vez más frecuentes y más intensas. Las personas que viven en zonas interiores, incluyendo las zonas de Olmué o Limache, saben que cada vez hay menos agua. Y por lo tanto, este tema que de repente parece ser como una cosa distante, se nos hace cotidiano. Y de estos temas queremos conversar con Marcelo Mena. Una breve presentación. Marcelo Mena nació en el año 75 en Santiago, es ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Iowa y un postdoctorado en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, en un programa de ciencia y cambio global. En el 2011 fue visitante, investigador con una beca Fulbright en California, Fresno. En marzo del año 2014 asumió la Subsecretaría de Medio Ambiente, cuando Pablo Badenier, otra persona de esta región, un biólogo marino de la Universidad de Valparaíso, asumió como ministro. Y en el año 2017 asumió el ministerio. Tiene una enorme cantidad de publicaciones científicas relativas a calidad del aire y pronósticos sobre mediciones de calidad del aire. Ha recibido varias distinciones en esa área, un premio de la NASA y un premio de la Organización de las Naciones Unidas. Fue consultor del Banco Mundial, fue gerente del área de investigación y análisis. Y en el año 2019-2020 consultor de la presidencia de Kristalina Georgieva. A partir de marzo del año 2020, asumió la dirección del Centro de Acción Climática de la universidad. Es además, en la actualidad, asesor del Consejo de Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía. Marcelo, ¿cómo alguien que estudia Ingeniería Civil Bioquímica, pudiendo dedicarse a otras áreas que eventualmente incluso podrían ser mucho más rentables en el sector privado, asume el desafío y la vocación de dedicarse no solo al tema del medio ambiente, sino a hacerlo desde la política pública? Cuando volví a Estados Unidos, donde venía con una conciencia ambiental que tenía que ver con este despertar verde que hubo, ¿no es cierto?, con la muerte de las águilas calvas, fruto de, ¿no es cierto?, de la expansión del DDT. Nos encontramos con que, volví a Villa Levana y había mucha contaminación, mucha agua servida, basurales, y eso me marcó mucho. El tiempo del colegio, acá en el colegio Winter Hill, también pasó lo mismo, que el estero Marga Marga estaba en su máximo nivel de contaminación. Entonces dije, acá el activismo tiene que ser desde el punto de vista, desde la ciencia, desde el conocimiento y poder trabajar hacia eso. Entonces estudié ingeniería bioquímica, aprendí tratamiento de agua. Al comienzo de mi carrera trabajé en eso, saqué un magíster en esos temas, pero en realidad ya con las inversiones que hubo el año 2001,
2099 hasta el 2001, gran parte del agua de Chile se saneó y los problemas del estero Marga Marga se abordaron, y así también el Mapocho y otros. Pero quedaba el tema del aire, y pasé al aire. Pero siempre la orientación era que fuera información que fuera útil para el tomador de decisiones. Y por lo tanto siempre tuve investigación aplicada que, por ejemplo, calculaba las externalidades negativas de la contaminación y eso dio pie a los impuestos verdes, o por ejemplo tener un sistema pronóstico de calidad de aire y eso dio pie a la gestión de calidad de aire que llevamos a cabo en el gobierno de la presidenta, y es por eso que en la práctica entender de que no bastaba con simplemente decir que hay un problema y ser un activista en esto, sino que dedicarse a tratar de resolver los problemas. Cuando asumiste la subsecretaría, habían tres áreas relevantes, al menos en el diseño inicial. Evidentemente el tema de la calidad del aire, pero también estaba el tema de las reservas naturales, parques nacionales, en donde la subsecretaría trabajó muy de la mano con la Fundación Tompkins y con un desarrollo muy exitoso. Y también el tema de las áreas protegidas marinas. ¿Podrías relatarnos cómo se avanzó en eso? Sí, con una persona encargada de temas de calidad de aire, en el fondo nos dividimos con el ministro, Pablo Daniel, y yo trabajé en temas de descontaminación, diseñamos los planes de descontaminación de Santiago Nuevo, además de 14 planes más, los que tuvieron un buen resultado, porque en la práctica la contaminación bajó entre un 40-50% en gran parte de las ciudades de Chile, incluido Temuco, incluido Coyhaique, y eso significó en torno a 500.000 consultas de urgencia menos por enfermedades respiratorias al año. Y por tanto yo eso lo tengo en mi solapa como un gran orgullo, porque en la práctica, siendo asmático, teniendo niños asmáticos, me importó mucho que eso fuera exitoso. Y fueron muchas peleas muy duras, porque en la práctica tuvimos que pelear con todos los sectores, desde la leña, hasta los autos, hasta la industria, hasta las quemas agrícolas. O sea, no había nadie que no abordáramos, y siempre el otro culpaba al anterior. ¿Para qué me regular a mí si son las micros las que contaminan? Y el de la micro decía que eran las motos y así, y por lo tanto ahí no fue bien. Cuando el ministro renuncia, me toca ser ministro a mí, y me toca continuar un poco lo que él había iniciado. La Fundación Tompkins con el Ministerio del Interior, la presidenta Bachelet, estaban llevando a cabo esta creación de los parques de la Patagonia, la red de los parques de la Patagonia. Dentro de la visión de los Tompkins era donar en torno a 1,2 millones de hectáreas en áreas como el Parque Pumalín, Parque Patagonia, Hornopirén, entre otros, y el gobierno de Chile iba a poner de suyo en torno a 3,3 millones de hectáreas también. Y eso fue una pelea dura, durísima, porque en la práctica, de la misma forma que en su momento Tompkins no pudo comprar el Parque Huinay, porque se pensaba que podía cortar la transmisión eléctrica en Chile y dividir el país en dos. Acá pasa lo mismo. Entonces, si bien todos los ministros estaban súper entusiasmados con firmar este acuerdo de la red del Parque de la Patagonia, cuando tuvimos que aprobarlo fue una pelea durísima. Y ahí, bueno, hay como las películas de Kung Fu, uno no tiene que pelear con todo al mismo tiempo, sino que con una vez a la vez. Entonces, ahí pudimos sacar acuerdos con energía, con obras públicas, con transporte, con telecomunicaciones, para poder tener esta red de parques. Y hoy día son 8 parques nuevos, son 45.000 kilómetros cuadrados nuevos, que es el tamaño de Suiza. Y por lo tanto, para mí me da mucho orgullo de ser, junto con Hugo Trivelli, que es el abuelo de mi jefe de gabinete en ese entonces, los dos ministros que más áreas parques nacionales hemos firmado en la historia de Chile. Pero el otro tema es que es verdad, Leonardo Muñoz, por ejemplo, como ministro canciller, tenía una visión súper interesante con respecto a la lucha, primero que todo, con la demanda marítima de Bolivia. Y él hizo una cosa muy inteligente, porque decía, en realidad, nosotros somos los que cuidamos el mar. Y por tanto empezó a proteger el mar y tener esa visión de que hubiera protección de parques marinos en Nazca Aventurada. Y a mí me tocó simplemente ponerle acelerador a eso. Hicimos las áreas protegidas de Rapa Nui, de Juan Fernández, de Cabo de Horno, y fue también muy interesante esa discusión, porque en la práctica también dejar y resignar de que no se pudiera pescar como siempre, de pasar de 4% de protección de mar a 40% de protección de mar, fue también una pelea muy dura. La verdad es que tras bambalinas fue súper estresante eso, pero lo sacamos adelante. Y eso constituye un legado ambiental
que fue reconocido internacionalmente por la ONU y por National Geographic. Así que yo me quedo con mucho satisfecho de como una persona que fue criada en la quinta región, a pesar de que estudié gran parte de mi vida en el lugar más lejano posible del mar, que es Iowa, que es el centro de Estados Unidos, pudimos hacer eso. Pero en la práctica fue una cuestión que me tocó nomás. Yo no venía del mundo de la biodiversidad, de hecho se ríe mi ex jefa de división de biodiversidad, pero como soy ingeniero y tenía que sacar esta cuestión, lo sacamos todo a tiempo, sin contrapeso, y algunas veces pasando máquina como se requería, porque en la práctica acá siempre hay una tensión constante entre el Ministerio de Hacienda, Economía, Medio Ambiente, pero tuvimos que mostrar la fuerza que teníamos de la convicción de que era necesario conservar parte de Chile. A propósito de la relación con la Patagonia, que yo tuve el placer de conocerla, recorrerla y recorrer esos parques, yo, aunque sea un poco referente, quiero decir que la última vez que participé en una marcha fue en una marcha de esta campaña Patagonia sin represa. En esa época yo no conocía todavía la Patagonia, pero tenía claro de que eso podía significar desde el punto de vista incluso de la estética, un desastre. Entre esa época en donde hubo una verdadera campaña del terror. Yo me acuerdo un spot publicitario que mostraba un partido en el Estadio Nacional en donde una chica encendía un secador de pelo y el Estadio Nacional se quedaba sin luz, ¿no? Entonces era como, es imprescindible hacer esta red de represas y las líneas de transmisión correspondientes, y además es fundamental porque si no Chile perderá competitividad porque la electricidad es muy cara. De esa época a 90s, al cambio de matriz energética con recursos renovables, ¿qué es lo que ha pasado en la política pública? Fue bien interesante porque yo siempre hablo de que fue la gente poco razonable la que cambió ¿no es cierto? Como Bernard Shaw decía que en realidad los cambios ocurren por la gente poco razonable, ¿no es cierto? La que no se adapta al mundo, la que forja el mundo de acuerdo a sus convicciones. Yo creo que eso es súper importante, y entonces el movimiento Patagonia sin represa fue fundamental, porque cerrar la puerta de Hidroaicén políticamente y después ya administrativamente el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando Pablo Daniel presidió ese comité de ministros que dio el cierre a Hidroaicén, yo creo que abrimos una puerta a algo que era impensado, porque desde entonces, para darte un ejemplo, este último año, 2020, se instalaron 2,7 gigas de energía renovable, que equivale a más que Hidroaicén en un año. Hidroaicén se habría demorado muchos años y todavía no estaría construida. La línea de transmisión estaría completamente judicializada. Y en la práctica, haber cerrado esa puerta nos abrió una puerta a un mundo más sustentable como país y nos permitió adoptar una identidad que era distinta. Y al mismo tiempo le cerramos la puerta a las carboneras de Barrancones, de Castilla, ¿no es cierto?, de Punta Alcalde, y así una serie de centrales. Casi 10 gigas de energía que no fue nunca a carbón ni hidroeléctrica. Río Cuervo murió, Mediterráneo murió, Hidroaicén murió. Y hoy día tenemos energía mucho más adaptada a una escala humana que permite que tengamos energía más barata. Así que yo estoy muy feliz de haber también contribuido a esa parte del legado, tanto en los trámites ambientales como en las normativas y los impuestos verdes que causamos para poder dar una señal a las termoeléctricas de que no tenían futuro en Chile. En un artículo probablemente de esa época, antes de que tú tuvieras un cargo importante en la administración del Estado, tú fuiste muy crítico respecto de los estudios de impacto ambiental, que en el fondo es una crítica a las debilidades de la política pública. ¿Ha cambiado eso? Depende del gobierno, lamentablemente, pero sin duda ha mejorado mucho. O sea, mira, en la práctica, antes una carretera pasaba por declaración de impacto ambiental, un documento de 20 páginas, y así, por ejemplo, la radial nororiente, que se construyó hace poco, hace unos 10 años, fue construido con ese tipo de declaración. Hoy día el estándar ambiental es mucho más exigente y hay mucho más objetividad. Cuando Barrancones se aprobó, paradojalmente podía emitir lo mismo que todas las industrias de Chile en un punto, desde Santiago en un punto. Y eso fue realmente tremendo, y no teníamos normas de emisión para las termoeléctricas. Desde entonces hay una norma de emisión nacional que se aplica tanto a las antiguas como a las nuevas, y por tanto ha mejorado mucho.
Pero lamentablemente igual hay cierta visión de algunos, no estoy hablando de izquierda y derecha, estoy hablando de simplemente hay gente dentro de la institución ambiental que cree que el servicio de evaluación ambiental solamente está hecho para aprobar proyectos y quizás incorporar la dimensión ambiental. Así que yo lo escuché a grandes próceres diciendo que no era la función de rechazar un proyecto, sino que simplemente tenía que mejorarlo y hacerlo más sustentable. Y eso puede haber sido una visión aceptable en los años 90, ¿no es cierto?, cuando hicimos algunas cosas, pero tuvimos aberraciones gigantes. Ralco, por ejemplo, a mí me marcó mucho, profundamente. Fue una derrota que yo creo que fue tremendamente negativa. Hicimos todo mal. Desplazamos una comunidad de pehuenche, le encarecimos la energía más encima, o sea, la gente no tenía plata, le hicimos un jardín infantil para que iban los niños pehuenches y no tenían plata para la luz. Entonces hicimos todo mal y hemos sido capaces de mejorar. Entonces, en cierta forma, queda mucho por delante, pero yo creo que también hemos avanzado muchísimo desde esa prehistoria de la institucionalidad ambiental. En alguna entrevista tú has dicho que hay algo que lo sientes, lo lamentas como una cuestión personal. Es el tema de las zonas de sacrificio. Has dicho que eso es como un problema, podríamos decir, típico de una política tecnocrática. Quisiera preguntarte sobre zonas de sacrificio, pero aprovecharía también de preguntarte, la relación entre la ciencia y la política es una relación a veces compleja. Max Weber, en un texto famoso en 1919, hizo una distinción muy categórica entre la ciencia y la política como vocación, en donde él habla de una suerte de incompatibilidad entre el trabajo del científico y el político. Pero tú, en una categoría muy distinta, más reciente de la ciencia política, estarías en la categoría de un tecnopol, o sea, un político. Cuando uno ve tu perfil en Wikipedia dice que tú eres medioambientalista y político, que construye un capital político desde un saber científico técnico. Entonces, partamos por las zonas de sacrificio y avancemos en la relación o en tu relación personal respecto de la relación entre ciencia y políticas públicas. Sí, la zona de sacrificio para mí fue doloroso porque iniciando el gobierno, lo que hicimos fue hacer los planes de recuperación ambiental de la zona de sacrificio más emblemática, Huasco, Coronel, Puchuncaví, Quintero. Y un trabajo de... Tiltil, ¿no? No, porque yo diría que, mira, que también hay una definición de que Tiltil tiene una definición distinta a lo que podría ser zona de sacrificio. He tenido conversación hace poco con algunos personeros de ahí, pero en la práctica esa zona de sacrificio tiene un entendido de que hay cierta contaminación, ¿no es cierto? Contaminación y una concentración de actividades. Y en algunas zonas nos fue muy bien. En Huasco tuvimos un gran alcalde, Rodrigo Loyola, y trabajamos y entendimos que lo que quería la comunidad. La comunidad quería que el tren no tirara más contaminación, que se limpiara la fundición, que no hubiera, que se parara Punta Alcalde, que Freirina no volviera nunca más, etc. Pero el problema que tuvimos es que, bueno, ahí funcionó y a pesar de que tuvimos una funa, porque la gente quería que cerráramos Pascualama, cosa que hicimos, pasó también. Pero el tema de Coronel avanzamos bastante, hay un plan de descontaminación y nuevas medidas, pero el problema que tuvimos siempre fue Puchuncaví, Quintero, porque en la práctica se avanzó muchísimo, pero nunca fuimos capaces de poder comunicar cuánto se avanzó y por otro lado, cuando se queríamos avanzar más, sufrimos la presión del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minería para no poder proseguir más. Yo estuve cerca de renunciar cuando perdí una normativa en marzo del 2017, porque había una norma de dióxido de azufre que tenía que ver con la exposición aguda de los niños y la contaminación. Yo luché por esa norma muchas veces y la llevamos al Consejo de Ministros 4 veces como subsecretario. Y la última vez que la aprobamos, simplemente la norma era tan fea, tan mala, tan insuficiente, que no la tramitamos hacia el final. Pero, dicho eso, después cuando hubo una contaminación en 2018, se nos indicó a nosotros como que fuéramos culpables de eso. Coincide que nosotros no fuimos, no estábamos en el gobierno en 2011 cuando hubo el problema entonces de la greda, tampoco en 2018. Este problema es de este gobierno, ¿no es cierto? De hecho, los planes de contaminación que se diseñaron cumplieron su función y se ha descontaminado, pero queda remanente un problema de el arsénico, los pasivos ambientales
y que tiene que hacerse cargo la gran empresa que corresponde a eso, que es Codelco. El problema que tiene es que un Ministerio de Hacienda que está metido en las decisiones de Codelco. Codelco tiene que hacer una nueva fundición, lo sabe, lo entiende, pierde plata con las fundiciones como Ventana, y ahí es la función más tecnocrática. O sea, acá simplemente no fueron capaces de poder tomar la decisión que no tenía nada que ver con una normita nueva con respecto a nosotros. Tiene que ver con la política de Estado con respecto a las fundiciones, si vamos a exportar piedras o vamos a exportar productos refinados hacia adelante. Entonces, en la práctica, ahí perdimos una pelea que fue muy dura, pero fue una pelea, pero yo sigo peleando por proteger el aire de Quintero Puchuncaví. Con estamos estableciendo una red de monitoreo ciudadana para que la gente tenga la capacidad de poder medir en la zona, en Concón, en Quintero, y por lo tanto vamos a seguir adelante hasta que seamos capaces de convencer a todas las autoridades de que esa fundición de Ventana tiene que ser reemplazada por otra, pero no en Ventana, en otro lado, ya ha tenido suficiente carga. Pero sí me enorgullece haber participado también en la mesa cierre termoeléctrica. Y hoy día esa mesa termoeléctrica de carbón, ya cerró Ventanas 1, van a cerrar las otras 2 y en cierta forma tuvimos harto que ver con eso porque fuimos lo que cimentamos ese acuerdo cuando se hizo hace casi, se cumple ya, en la próxima semana se cumplen 3 años de ese acuerdo que hicimos con la presidenta de Chile y con las empresas generadoras de Chile. ¿Y sobre tu relación con la política o con lo político? Sí, o sea, yo siempre he dicho que en la práctica, me acuerdo, esto voy a ser bien pesado con esto, pero cuando yo trabajé en el gobierno en 2009, cortito, un cargo que se creó solamente para ser fungible, para echar a alguien y culpar por la contaminación atmosférica, yo me acuerdo me senté, no me conocía a nadie, en el Consejo de Ministros, y yo decía, pero estos son los ministros. O sea, yo pensaba que iba a ser más capo, pues, que supieran más de sus carteras, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me di cuenta que en realidad uno puede aportar mucho, pero hay que ser suficientemente asertivo de lo que se está pidiendo y empezar a ser capaz de poder hablar los lenguajes que los mismos políticos tienen y entender cuáles son sus incentivos para poder dárselos para que estén de tu lado. Entonces, yo creo que eso lo hicimos más o menos bien, porque en la práctica la cantidad de normativas que hicimos fue brutal. Típicamente un gobierno aprueba unos 18 acuerdos de Consejo de Ministros, nosotros hicimos más o menos unos 50 en el año que me tocó ser ministro, y por tanto a mucha honra le pasa, porque quedaron exhaustos los pobres ministros, me terminaron odiando algunos, porque sesionábamos cada 2 semanas en vez de cada 2 meses, y sacamos una cantidad de pega adelante tremenda. Sí, pero eso da cuenta de que simplemente hay que pensar como ellos piensan, nada más, y ver cuáles son sus incentivos y entregarles los incentivos para que ellos estén de tu lado. Pero la política siempre supone transacciones. Sí. Max Weber en ese texto, que es en una época de crisis en Alemania, dice que la política también a veces supone pactar con el diablo, a propósito de la ética de la responsabilidad. Sí. El político no opta entre el bien y el mal, sí, sino entre cosas más o menos buenas. Sí. Y ese tema se ha puesto de moda a propósito de una entrevista al exministro Blumel, en donde dice que también hay que tragar sapos. Eso es parte de la política también. Sí. ¿Hasta qué punto eso no representa en alguien que tiene, digamos, puede ser también un incentivo a decir, mejor me voy para la casa? Es una manera distinta de preguntarte por otra cosa. ¿Qué es lo que cambia la vida? O sea, ¿cómo te cambia la vida cuando eres ministro? Sí, o sea, hay que ceder y transar, pero también es importante saber qué es lo que pesa más y qué es lo que puedes conceder. Entonces, por ejemplo, las áreas protegidas marinas. Nosotros teníamos que llegar a un cierto número de kilómetros cuadrados de protección en Juan Fernández. Y si tú miras el Parque Marino Juan Fernández, está básicamente un círculo, ¿no es cierto? Pero tiene unas mascaditas, unas mascadas en la orilla. Y eso es porque tuvimos que resignar espacio para que la pesca, creo que era de albacora y reineta, desde los pescadores de Lebu, que venían, y la cuestión que uno empieza a aprender. Hay gente que va de Lebu hasta Juan Fernández y pesca ahí, y por lo tanto ellos están con menos cuotas de captura, es un sector que está presionado, y tenéis que transar nomás, en el fondo, porque en la práctica tú estás con un ministro que no te va a firmar el decreto,
si es que no llegas a un acuerdo. Y lamentablemente el Consejo de Ministros, tú tienes que convencer a 12 ministros. El momento que te sientas, tienes que convencer a 12 ministros. Entonces, evidentemente no vas a sacar siempre tú lo que quieres completamente. Y al contrario, si lo lograras, crearía una cantidad de anticuerpos tremendos frente a tus pares, porque en el fondo tienes que ser capaz de poder entender que todos ganamos en esto, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, yo tengo marcado el momento que perdimos la norma de dióxido de azufre, cuando yo era subsecretario, fue muy triste. Con mi gabinete nos miramos, y esto fue antes que me tocara ser ministro, y cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer. Yo me acuerdo perfecto, dije a mi gabinete, nos vamos a vengar con Dominga. Entonces, eso fue un momento, y ahí y después coincide que me llaman por teléfono. Yo estaba esa semana, me iba a ir a una entrevista a Estados Unidos, justo tenía una conferencia, me iba a trabajar a Estados Unidos, estaba listo, y me llama la presidenta y me dice si quiero ser ministro, que he renunciado Pablo Denier, y me tocó ser ministro, y por eso esos días, si bien tuvimos varias derrotas, pucha que lo pasamos bien, y realmente el Ministerio de Medio Ambiente vivió momentos gloriosos. El momento que recibimos a Christine Tompkins, ¿no es cierto?, después de aprobar los parques nacionales, y tener a todo el ministerio recibiéndola y agradeciéndola, y nosotros diciéndole a la Cris, nosotros fuimos el ministerio que aprobó Hidroaicén, pero también fuimos que lo rechazamos, y ahora tú confiaste en nosotros con tu 1,2 millones de hectáreas, y nosotros vamos a hacer un buen cuidado de eso. Entonces, esos momentos fueron súper lindos, yo creo que probablemente los puntos más altos de mi vida, y agradezco enormemente haber sido partícipe de todos esos momentos. Hay una economista alemana que es miembro de este consejo que creó el gobierno federal alemán para pensar el futuro de Alemania en los próximos 20 años, que se llama Maya Göppel, que escribió un libro hace unos años que se transformó en un bestseller que se llama Repensar nuestro mundo, una invitación. Y Maya Göppel dice que uno de los problemas del medio ambiente es esta tensión un poco entre sectores de la sociedad que asumen de una manera bastante, podríamos decir, vital la preocupación por el medio ambiente versus el problema de muchos que en condiciones de pobreza o marginalidad naturalmente aspiran a tener mayor calidad de vida, y por lo tanto, aunque todo el mundo pueda entender que más autos contaminan, naturalmente esas personas no solo quieren tener acceso a agua potable, también quieren autos y quieren electrodomésticos y tal. Y por lo tanto dice que la única posibilidad de, podríamos decir, avanzar en el tema del medio ambiente, en términos, por ejemplo, de reducir sistemáticamente el calentamiento global, sería como una suerte de acuerdo global construido sobre una concepción distributiva de la justicia. O sea, en esta vieja distinción que es tomista en su origen entre esta justicia conmutativa, el yo te doy, tú me das, por una concepción de la justicia como a cada quien según su necesidad. Entonces, Maya Göppel dice y que nadie se quede fuera, que no dejemos a nadie fuera, pero también que nadie se escape. Porque lo que dice ella es que los problemas del medio ambiente y del calentamiento global no se pueden resolver por una suma de acciones dispersas, porque lo que puede funcionar bien en un área genera problemas en otra. Sí, lo que trata acá entonces que quienes más han causado el problema del cambio climático son las personas más ricas y los que menos causan, y eso se da a toda escala, tanto países como en regiones, como dentro de los países. En Chile tenemos gente que emite más que un gringo, sí, y gente que emite como el promedio de India, porque no tienen calefacción, ni transporte, ni un uso apropiado de la electricidad. Entonces la práctica tiene que ser con cómo hacer esto en forma justa, ¿no es cierto? Entonces el principio de Acuerdo de París tiene que ver con diferencias comunes pero diferenciadas, no todos tenemos que hacer lo mismo. Pero también hay un cambio de paradigma, porque la práctica no significa que los países en vía de desarrollo tengan que no hacer nada y esperar que solamente lo hagan los países desarrollados, porque la práctica justamente esa mirada también nos lleva a problemas. Entonces, en la práctica yo diría que los países en vía de desarrollo tienen que acortar camino, no necesariamente destruir el medio ambiente para desarrollarse, sino que justamente hacer ambas cosas al mismo tiempo y desacoplar su crecimiento de las emisiones, y eso se puede lograr.
Y en el caso de Chile yo creo que hay una oportunidad de poder hacerlo a través de la economía de hidrógeno verde, las energías renovables, que son un completo boom en estos momentos. Entonces, yo creo que eso va cambiando un poco y tenemos que financiar, en cierta forma, estos daños y el comercio internacional puede también acompañarnos en eso. La Comunidad Europea ha anunciado, por ejemplo, que va a poner un impuesto a las emisiones de los productos importados. Y eso va a pegarle a Chile harto por la minería. Y eso, algunos dirán, eso es súper injusto porque en la práctica quien está ocupando estos productos son ustedes, etc. Entonces hay todo un tema que yo creo que va a empezar a fortalecerse, que tiene que ver con que la economía del mundo y los aspectos ambientales van a ser cada vez más integrados, en donde estos impuestos verdes van a permitir corregir estas externalidades que causan distintos lugares, de manera que esa carbono, esa carne brasilera que puede ser más barata, tenga en su precio la contaminación que causa, de manera que puedas competir y valorizar y beneficiar aquellas tecnologías o formas de poder producir que sean menos contaminantes. Yo creo que es una forma de las más eficientes y esa economía 101, o sea, la primer curso de economía, uno entiende que la economía tiene que reflejar los verdaderos precios sin distorsiones y una forma de eso es incorporar las externalidades. Uh-huh. Tú mencionaste hidrógeno verde, aparece como la gran esperanza. Y cuando uno ve alguna información del Ministerio de Energía, da la impresión de que estamos en una posición extraordinariamente privilegiada, pero para alguien lego en el tema hay una pregunta muy simple: ¿y por qué razón nosotros podríamos tener una posición ventajosa, eventualmente mejor o igual que los coreanos, los japoneses o los alemanes, que tienen más capacidad instalada eventualmente para este tipo de transformación energética? Sí, la razón fundamental es que el principal insumo de la energía es la energía eléctrica. Y la energía eléctrica más barata del mundo, cuando quiero hacer energía nueva, está en Chile, está en el norte. Yeah. Y porque estamos hablando de $15 por megawatt hora, que no hay forma de equipararse en ninguna otra forma. Yo he estado trabajando en proyectos de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde, porque pienso que es súper interesante como contexto, pero también coincide que el consumo va a estar acá, al comienzo. ¿No es cierto? La minería, más o menos un tercio de la huella de carbono de la minería se debe a los camiones. Estos camiones pueden andar con hidrógeno verde, no pueden andar con autos eléctricos, el motor eléctrico claro. Serían demasiado grandes. Sí. Las baterías, tendría que tener, la mitad del camión tendría que ser batería eléctrica para poder andar moviendo y sería impracticable. Entonces, por eso veo que es una chance. Entonces, y porque la demanda misma la supliría la minería y sería una forma de pivotear desde una economía extractivista hacia una economía renovable, porque esos recursos mineros se van a agotar, pero lo que pueden dejar como un legado es una capacidad instalada de un combustible que requiere el mundo entero para aviones, para transporte, para procesos industriales, para generación termoeléctrica. Por eso tengo tanta esperanza, porque la proyección es que esto puede representar el 10% del PIB de Chile, que equivale a lo que hoy día nos trae la minería. Interesante. Volvamos para ya ir cerrando esta interesante entrevista, volvamos al tema de lo político. Estamos en una disyuntiva, este año es un año excepcional. Tenemos en curso, vamos a tener 8 procesos electorales y el más importante de todo es evidentemente el que tiene que ver con la nueva Constitución. Tú has estado involucrado también en estas posibilidades además de asumir nuevos cargos políticos. En alguna entrevista, tú, al menos en octubre del año pasado, consideraste la posibilidad de competir por una alcaldía en un cargo del Partido Liberal, cuando el Partido Liberal estaba aún dentro del Frente Amplio. Eso ha cambiado y aparentemente tú ya no te inscribiste como candidato a alcalde, pero más allá de esa, podríamos decir, de la voluntad de participar activamente no solamente en la política, sino en las decisiones políticas, de cara al proceso que viene en relación a tu preocupación por los temas medioambientales, si tú pudieras influir en los procesos decisorios, entre la enorme cantidad de necesidades en el ámbito de la acción respecto de cambio climático y en general sobre el medio ambiente, ¿dónde estarían tus prioridades? Yo creo que el proceso constituyente es súper importante y para eso lanzamos al Alero de Chile 21, donde soy director también, el proceso que se llama Recicla la Política y el decálogo del Constituyente Verde, con varios abogados
porque también un ex subsecretario es un poco abogado y también me llamó mucha atención lo bien evaluado que son los abogados de la UCB como expertos en derecho administrativo. Entonces uno aprende mucho de ese tema y en la práctica lo que vimos son cuáles son los temas que tenemos barreras para avanzar. Hoy día, cuando hicimos una constitución, no teníamos que el cambio climático en nuestro horizonte, ¿no es cierto? No sabíamos que lo que hoy día alguien hacía podía afectar futuras generaciones. Entonces hay un montón de principios que se requieren, principio de equidad intergeneracional, principio precautorio, no regresión, el deber del Estado de proteger a la ciudadanía del cambio climático, proteger la biodiversidad, dar garantía al acceso al agua. Hicimos este decálogo y hoy día tenemos más de 40 candidatos que han adherido a este decálogo, que se declaran constituyentes verdes. El grupo lo hicimos con la Adalía Uriarte, ex ministra de Medio Ambiente, subsecretario Canals, la ex ministra de la Corte de Tribunal Ambiental, la Jimena Insunza, profesoras como Vale Durán, la Paulina Astroza, Verónica Delgado, y un grupo transversal, 75% mujeres, 25% hombres, y tenemos este decálogo. Yo creo que vamos a orientar a los constituyentes, porque ninguno de nosotros sabemos cómo va a terminar este proceso, pero queremos ser parte del proceso constituyente oficialmente como PUCB. Vamos a estar trabajando desde el Centro de Acción Climática para poder entregar los insumos a los constituyentes para que entiendan cuáles son las barreras administrativas hoy día para hacer que Chile sea un país más inclusivo y sustentable. Marcelo Mena, muchas gracias. Ha sido con certeza una interesantísima conversación. Encantado.